vamos a tener la clase de entrevistas, y el día 30 de julio la clase de registros etnográficos, que de alguna manera cierran esta primera etapa, y en la clase de registro vamos a presentar también el proyecto, vamos a comentar también el proyecto con el que vamos a trabajar a lo largo del curso. Es decir, básicamente un proyecto en base al cual ustedes, en forma grupal, van a hacer un pequeño trabajo de campo, ¿no? Por eso les pedimos a través del foro que armen grupos, porque de acá, a partir de todo el curso, incluyendo la actividad final, va a ser en forma grupal. Ya están subidos los materiales al campus, también puse un cronograma, es un poco tentativo ese cronograma, ya tenemos las fechas, pero lo tenemos que cambiar nada más. La idea entonces es luego volver a encontrarnos, ustedes a partir del proyecto hagan una entrevista, que la suban al campus, y nos volvemos a encontrar luego en la segunda mitad con 4 clases a partir del mes de septiembre. Las clases creo que van a ser la mayor parte en los días miércoles. A Agustina que decía que no podía los lunes, así que creo que no, espero que no tengan problema. Bueno, si alguno tiene algún inconveniente, vamos a ver si podemos ir subiendo las grabaciones, ¿no? Bueno, creo que básicamente es esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que haya quedado de la clase anterior, y bueno, y empezamos a trabajar. Consulta, pregunta, consulta, o lo que sea, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, la idea de la clase de hoy es trabajar con entrevistas cualitativas, ¿no? Nosotros intentamos a través de todo el curso que sea un curso más bien de orden práctico. La idea que sea un curso de orden práctico no es que no nos guste la teoría, que nos encanta, sino que para todos se corta mucho. ¿No se escucha? Yo te escucho bien. Yo escucho bien. Sí, se escucha. Yo también escucho bien. Valentina. Debe ser la conexión de Valentina. No sé si es mi conexión. Por favor, si no escuchan, me avisan y yo puedo cambiar de conexión, ¿no? Puedo, digamos, si mi conexión anda bien, puedo usar otra conexión, uso la del celular. Así que avísenme, por favor, si no se escucha bien. Entonces, les decía, la idea del curso es que sea un curso de orden práctico, básicamente porque creemos que a través de... Es decir, que es difícil cuando uno viene de una forma de investigar cuantitativa, entender la lógica de una investigación cualitativa. Y realmente el objetivo del curso fundamental es que ustedes entiendan la lógica de la investigación cualitativa, es decir, que entiendan por qué las cosas. Y eso, en nuestra experiencia, sí se hace a través de la práctica. Si hay cosas que si uno no las pasa es difícil transmitirlas, ¿no? Entonces vamos a tratar de mantener esta lógica a lo largo del curso. Por eso vamos a empezar ahora con una actividad que es leer una entrevista, ¿sí? Leer un fragmento de una entrevista que lo subimos con algunas consignas de trabajo. Así que nos vamos a dividir en 3 grupos, igual que hicimos la vez anterior, y la propuesta es que lean la entrevista, luego que identifiquen las características, es decir, 2 o 3 características que en la lectura les parezcan que vale la pena discutir al interior del grupo, luego lo vamos a poner en común entre todos. Esa sería la actividad 1, y la actividad 2, que también la vamos a hacer dentro del mismo subgrupo para no ir entrando y saliendo. Vamos a leer un pequeño texto de la principal autora con la que vamos a trabajar acá, que es Rosana Huber. Rosana Huber es una antropóloga argentina, se dedica a la etnografía, por eso cuando habla de entrevistas va a hablar de entrevistas etnográficas, aunque todo lo que ella menciona en relación a la entrevista etnográfica es muy aplicable a todo tipo de entrevistas cualitativas, a otro tipo de entrevistas cualitativas también. Pero además de que es muy buena investigadora, tiene la característica de tener publicado un librito muy cortito, muy completo, muy sintético, que nos va a ayudar mucho a lo largo de todo el curso. La poca teoría que vamos a ver de 2 o 3 autores. Una de ellas es el libro de Rosana Huber, que lo tienen subido al campus.
es decir, de la versión que yo encontré, obviamente tuve que subir una versión que estaba publicada en internet, no podemos subir otras cosas, no es excelente la versión, pero se lee clarito. Entonces vamos a leer en esta actividad un pequeño fragmento de lo que dice Rosana Huber sobre entrevistas etnográficas para discutir cómo relacionan eso que dice Rosana con la entrevista que van a leer. Entonces, también para facilidad, ahora vamos a entrar en subgrupos, les vamos a postear la entrevista para que todos lo tengan a mano, y dentro del subgrupo la primera parte de la actividad es leer la entrevista entre todos, y la segunda parte es responder esas dos preguntas. Nosotros vamos a estar entrando y saliendo para ver en qué momento les posteamos el texto de Rosana Huber, como para que puedan enganchar la primera consigna de la actividad y también pueden enganchar la segunda consigna de la actividad. ¿Está bien? ¿Queda más o menos claro? Bien. Entonces, la división de los grupos la vamos a hacer aleatoria, porque es bastante más sencillo hacerlo en forma aleatoria, y vamos a hacer 3 subgrupos. Adriana, disculpa, ¿podrías repetir las consignas? Sí, igual aclaro que las consignas, nosotros vamos a entrar acá a subgrupo y las vamos a postear en el chat. Ah, bien. Es decir, pero igual se las repito. La primera es que cada grupo identifique algunas características, pongamos entre 2 y 3 características de la entrevista que lean, la que quieran, es decir, aquello que les despierta algo. La segunda actividad es leer ese pequeñísimo fragmento, es un párrafo del texto de Rosana Huber, y pensar cómo pueden relacionar esa entrevista que ustedes acaban de leer con ese texto de Rosana Huber. ¿Está bien? Esas serían las 2 actividades dentro de esta actividad, las 2 consignas dentro de esta primera actividad de la clase. Bien. Ahí lo posteó Celeste, miren. Ahí justo ya Celeste lo posteó. Yo creo que si posteamos el archivo entre todos, ¿lo querés postear, Cele, probar a ver si queda dentro de cada subgrupo? ¿El archivo de la entrevista? Sí. Después pero, o sea, todo copiado, o sea, hago un copy-paste de toda la entrevista. Ah. Manda el archivo, entonces ellos hacen clic y se les abre en PDF directamente. Dale, espera, está en actividades, ¿no es cierto? Espera que estoy entrando esto en el campus, Ah, bueno, no sé, porque yo lo tengo, sí, A ver, no sé. ahí me fijo de hacerlo si les parece. Dale, a ver si, yo creo que si lo posteamos a todo el grupo ahora, después cuando entran ya lo tienen disponible, ¿no? Me parece que sí. Entrevista, acá está. Dale. Por supuesto lo tienen en el campus y lo pueden leer del campus el que quiere, ¿no? Sí, en el campus está. Ahí voy, espera. A los fines de facilitar nada más. Ahí va. A ver. Ven que si entran, ven que pueden hacer clic ahí. Se abre. No se abre. A ver, sí se abre. Ahí está, buenísimo. Bueno, genial. Nos vemos en los grupos entonces. No. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué características pueden mencionar de la entrevista? No sé quién toma la palabra. Perdón, se me perdió los últimos 20 segundos. Estamos con el grupo 1, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, con respecto, digamos, a las características que habíamos visto de esta entrevista, primero, digamos, que creemos que se trata de una entrevista de tipo no directiva o informal, etnográfica, donde, digamos, está claro, digamos, que no hay un cuestionario previo con un orden determinado de preguntas, sino que hay preguntas disparadoras y guías que son abiertas, flexibles, de modo que el entrevistado, digamos, pueda hablar libremente. Después, otra de las características que vimos es digamos, lo que realiza el entrevistador de intentar generar empatía con el entrevistado, y se lo ve en el ejemplo, digamos, donde ella explicita de que no es médica, y que tampoco, digamos, puede pronunciar quizá de la manera correcta algunos términos médicos, como por ejemplo la histerectomía. Después vimos, digamos, esto que comienza con preguntas bastante generales y después, digamos, va llevando al entrevistado a
digamos, a preguntas un poco más concretas, digamos, y orientadas al tópico que se quiere investigar. Así que, bueno, esas son, digamos, las características que habíamos encontrado en este tipo de entrevistas. Perfecto, perfecto. La verdad que impecable, impecable. Mejor descrito, casi casi como imposible. No sé si me da para agregar mucho. Es decir, para hacer algún comentario, para agregar hay mucho, vamos a saber mucho, pero me parece que está muy bien explicado, ¿no? El grupo 3, el que estaba con Celeste, Agustina Vendramini, Anita Paciotti, Esteban Julián Scarafoni, Felipe Lara, Mariana Lara, Virginia Poncibio. ¿Alguno quiere agregar algo? ¿Algo en particular de lo que ya ha dicho Bernardo, del grupo anterior? Un poco, sí, o sea, anotamos lo que dijo Bernardo. Después también agregamos por ahí que no empieza con, digamos, con su pregunta, con la hipótesis, digamos, de la investigación, con la pregunta A, sino que tiene como, al ser un tema por ahí delicado, qué sé yo, empieza con algo más generalizado y como que va guiando. Después, miedo a ciertas palabras, por ejemplo, cuando la paciente evita decir, por ejemplo, que ella tenía cierto miedo a la posibilidad de que algo pasara mal, y entonces ahí ella repregunta y le dice, cuando vos te referís a la posibilidad de que algo, como que están evitando decir por ahí, hablar de la muerte o de la posibilidad de que algo salga mal, entonces cómo ella repregunta en base a lo que ya dijo la paciente. Y por último, el hecho de la ubicación sea diferente a la del entrevistado, que le da un marco diferente en el cual el entrevistado y el entrevistador se encuentran, y además hay un desconocimiento de eso, o sea, ella no sabía que estaba en Paraná, y bueno, eso creo que es lo único que por ahí podríamos agregar a lo que ya dijeron. No entendí bien lo último que dijeron, Agustina, perdón. No No, llegué a que entender el concepto. la que está entrevistando no sabe que el entrevistado o la entrevistada está en otro lugar, en otra locación, que por ahí no comparten, digamos, los mismos, en este caso por ahí, bueno, es Argentina, pero por ahí no comparten las mismas palabras o no tienen el mismo marco, y entonces, bueno, como que le agrega por ahí una dificultad extra al que está entrevistando. Qué interesante. Muy importante lo que han marcado. Después, ahora en la presentación me tengo que acordar de tomar esto. Yo lo iba a trabajar, pero me parece que está súper bien ejemplificado, así que espero poder relacionar cuando lo digo con el ejemplo. Me parece muy, muy importante lo que dice. Efectivamente, el tema del marco, qué marcos se comparten y qué lenguaje se comparten, es algo central en la cuestión de la entrevista y en la configuración de la entrevista y en la configuración de todo el proyecto de investigación. Vamos a ver que Charles, lo digo ahora para no olvidarme después, que Briggs, uno de los más teóricos que teoriza la entrevista, dice justamente que el objetivo de las entrevistas es encontrar ese repertorio en común que permite de alguna manera la traducción entre el entrevistado y la entrevistadora, así que me parece un tema fundamental. Y el otro tema fundamental que vos decís, que es decir, me parece impecable lo que han dicho, yo lo único que voy a hacer, lo voy a retraducir, es que hay un cuidado con las palabras. No diría miedo a las palabras, pero un profundo cuidado a las palabras, y cuando se repregunta, es decir, básicamente lo que hace, como nosotros buscamos como entrevistadores las palabras y los términos que usan los entrevistados, tratamos de no introducirlos nosotros. ¿Sí? Es decir, una de las cosas que nos ha pasado con esta entrevista, de las cuales fue un proyecto que coordinó Celeste, y en el que participamos a Yelén y participamos yo, bueno, una de las grandes cuestiones es cómo empezar la entrevista si la entrevistada no menciona la palabra cáncer. Es decir, fue una gran discusión, ¿cómo hacemos? Porque un montón de entrevistas, sobre todo con el tema de cáncer, la gente empieza a hablar, cuenta de la enfermedad y nunca menciona la palabra cáncer. ¿Qué íbamos a hacer nosotras frente a eso? ¿Sí? Cuando uno quiere saber mínimamente si la persona entiende, o sea, una de las preguntas que uno tiene es, ¿la gente sabe qué enfermedad tiene?
¿sí? Sobre todo con enfermedades complejas. Bueno, ¿qué pasa cuando uno como entrevistadora no puede mencionar la palabra? ¿Cómo hace para ver si, para que la gente hable de su proceso de enfermedad sin uno mencionarla, ¿no? Porque efectivamente uno lo que quiere recabar son las palabras, lo que llaman los términos nativos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos cuando hablábamos del diseño etnográfico, hablábamos que la búsqueda de la perspectiva nativa, cómo piensan y cómo son los significados? Bueno, en cómo mencionamos las cosas es una de las maneras en las cuales nosotros encontramos los significados. Por lo tanto, si nosotros decimos las palabras, no vamos a saber cómo lo denominan los entrevistados. Así que me parece un tema fundamental. Buenísimo. La verdad que impecable. Y el otro grupo, el que estaba coordinando yo, con Ariana, Gerardo Candoni, Juan Guido, María Eugenia Villa, Nadia Troncoso, Valentina Baistrochi, Diana Alejandra Pantoja, y a lo último se sumó Sandra Sánchez. ¿Algunas otras características distintas que quieran agregar, que todos los grupos pensaron un montón? No, en líneas generales pensamos más o menos como ellos, que son entrevistas empáticas. Pensamos en la situación de simetría, que no hay una que el entrevistador se coloca en una situación empática con el entrevistado, que le aclara que desconoce también los términos médicos para poder encontrar este lenguaje en común, que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados los que, bueno, somos médicos que estábamos hablando. Y básicamente esto, que son intervenciones cortas, que muestran empatía, que muestran que están ubicados en la misma sintonía, que no hay uno que tiene más poder sobre el otro, ni el poder de la información, ni el poder del conocimiento, ni el que lo va a conducir a tomar decisiones, que no tiene nada que ver, que es eso, básicamente, habíamos pensado. Adri, también, buenísimo, Ariana, lo que agregaron. En esto también, mientras ella hablaba, que no lo charlamos demasiado, pero justo todo el grupo de entrevistadoras éramos mujeres, ¿no? Y las entrevistadas también son 100% mujeres por el motivo que nos convoca. Y de alguna manera eso también cómo puede influir en la entrevista. No, creo que cuando nos sentábamos a charlar la guía de entrevistas o cuando planificábamos el trabajo, quizás no lo tuvimos tan en cuenta, pero no había ningún hombre entrevistando a estas mujeres que tenían este padecer, ¿no? Como eso también, de alguna manera, no sé si fue a propósito tampoco, pero te pone en un lugar también todavía más empático. Escucharlas a las mujeres por lo que pasaron, es desde el diagnóstico hasta bueno, la cirugía, es como que, ¿cómo hacer? Digo, en este caso nos dio un plus, pero si hubiésemos sido hombres los que hacíamos las entrevistas, ¿cómo haces ese salto, en este caso que está tan ligado al género, ¿no? ¿Cómo te parece que uno podría hacer ese salto empático con algo que un hombre, qué sé yo, no por más que obviamente puede hacer el esfuerzo, pero qué difícil? Me imagino un hombre entrevistando a una mujer, ¿cómo hace ese salto? Con entrenamiento, con... Nadia tenía un comentario al respecto, ¿no? Que ella que tomó lo mismo que decís vos, pero desde otra perspectiva. ¿Qué era lo que comentabas vos, Nadia? Sí, lo que yo decía es que la entrevistada sabía que la entrevistadora era del italiano y que tal vez si no hubiese sabido eso, por ahí las respuestas hubiesen estado, yo no creo que hayan estado condicionadas, porque la verdad es que me pareció que se notó que la entrevistada estaba cómoda y se explayó en las respuestas, pero por ahí hubiese sumado un poquito también el hecho de que no sepa que era del italiano, que no sepa que era parte del personal del hospital. Perdón, Nadia, me lo salteé eso, perdón. Pero está muy bien. Un montón y me lo salteé después, lo noté, un desastre, me quedé enganchada con lo que había contado antes, perdón. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, dale. Para mí me parece re interesante, digamos, yo también lo pensaba, digamos, cuando leíamos este fragmento, en esta idea de que las entrevistas en profundidad, las etnográficas, pretenden un poco romper con esa simetría, ¿no? Que muchas veces aparece en estos encuentros cara a cara.
Entonces me parece que es un dato interesante a pensar en cómo, en cuánto puede afectar conocer de la institución de donde viene el entrevistador, ¿no? Como qué tan simétrico se puede darse el encuentro si se conoce esa información, por ejemplo. O qué tan condicionada puede estar las respuestas. Pero sí, yo también, la verdad es que como me puse a pensar mucho después de releyendo esta entrevista. Sí. Ahora no sé si alguien quiere agregar algo más de esto, que obviamente es absolutamente crucial, ¿no? Es decir, la entrevista, yo particularmente creo que dentro de todos los dispositivos cualitativos de relevamiento de información, el más difícil de entender conceptualmente es la entrevista. Porque efectivamente uno está construyendo esa información como investigador. Es decir, es el dispositivo donde a mí me parece que es donde uno más interviene en la construcción del dato, ¿no? Mucho más que en la observación participante, mucho más que en los grupos focales, infinitamente más que en el análisis documental, ¿no? Es decir, que realmente es una de las cuestiones cruciales y una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. En el doble sentido, como lo dijo Celeste, es decir, cuando nosotros estamos frente a un trabajo de campo, nos preguntamos cómo nuestra figura está modelando el trabajo de campo y si podríamos hacerlo desde otro lugar, ¿sí? Si pudiéramos trabajar desde otro lugar. Pero luego hay otra cuestión, que es entender primero cómo pensar y luego cómo trabajar un dato donde uno forma parte de la construcción de ese dato. Es decir, dicho de otra manera, no hay nada que nosotros podamos hacer en lo absoluto que nos permita ver una entrevista en la cual el entrevistador no le está modelando esa entrevista. No existe. Es decir, porque la entrevista es eso. Vamos a ver que Briggs dice, es una construcción colaborativa, es una construcción compartida, es una construcción donde, por supuesto, aparece si el entrevistador es del Hospital Italiano y donde, por supuesto, aparece si el entrevistador es mujer. Por ejemplo, no sé, supónganse, para hacer entrevistas con adolescentes, imagínense entrevistas con adolescentes, con los lenguajes de los adolescentes. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Podemos alguno de nosotros entrevistar a adolescentes que no compartimos en lo más mínimo ese lenguaje, ese aspecto físico, esas preocupaciones? Es decir, ¿cuánto, si yo quiero entrevistar a un adolescente, el hecho de que sea una persona más grande solamente condiciona la entrevista, ¿no? Es decir, que hay que pensar, por un lado, la figura del entrevistado, que también es pensar el contexto, el lugar de la entrevista, porque así como modela a la entrevista el entrevistado, también la modela el contexto, también la modela el espacio, el lugar. Es decir, pero a la vez, ¿cómo trabajamos con eso? Porque esa es la naturaleza de la entrevista, que es un dato construido, ¿no? Así que buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Vamos avanzando sobre la presentación un montón. Y la segunda pregunta, y la segunda cuestión, ¿cómo la trabajaron? ¿Alguien quiere empezar, alguno de los grupos? ¿Cómo pudieron relacionar el texto de Rosana Huber con la entrevista? Bueno, nosotros una de las palabras que consideramos nos pareció importante con respecto al texto de Roxana Buber, Roxana Buber, hay una gran parte que nos varía un poco la utilización del lenguaje, pero rescatamos esto de que el investigador acompaña, que en un momento dado dice que creo que es algo que hablamos como características del texto de la entrevista previa, el investigador acompaña al entrevistado en el contenido de lo que van desarrollando de la entrevista, desde la empatía, ¿no? Eso pudimos, sobre todo rescatamos eso. No sé si alguno más de mi grupo quiere acotar algo, porque tal vez estoy medio con Alzheimer y después me olvido algo más que dijimos. Bien. ¿Y de los otros grupos, cómo lo pensaron? Sí, nosotros
lo que hablamos un poco también era esto de que empieza, digamos, con una pregunta, viste que en el texto se remarca mucho de que hay dos partes, una es como la apertura y después como la profundización, y en el texto como que en la entrevista, perdón, empieza primero, bueno, con esta pregunta de hablando un poco sobre esto, pero después aplica alguna de las técnicas que dicen, por ejemplo, repetir términos que utilizó la observada, digamos, hacer preguntas sobre esos términos, o pedir que amplíe, y bueno, un poco como que esos ítems como que también los va siguiendo, para agregar eso por ahí. Nosotros lo que analizamos es que teniendo en cuenta, digamos, que el objetivo de la entrevista sería, digamos, entender desde la perspectiva del entrevistado aquello, digamos, que entiende, que siente y que cree respecto a aquello que se está investigando, es muy importante, digamos, cómo el entrevistador va guiando y, digamos, cómo va siendo muy cauteloso con las preguntas para esto de no tratar de no influenciar ni condicionar las respuestas, ¿no? Se lo ve bastante claro, digamos, como por ejemplo, digamos, tratando de entender esto de qué le llevó a la paciente, digamos, a tomar la decisión de elegir un tratamiento u otro, hace preguntas muy abiertas y, digamos, ella podría haber preguntado de un modo en que podría haber condicionado totalmente la respuesta. Por ejemplo, podría haber preguntado, digamos, no sé, imaginemos, digamos, imagino que habrá sido muy importante el tema procreativo, digamos, a la hora de tomar la decisión. Y ya de esa manera, digamos, estaría francamente condicionando la respuesta, ¿no? Entonces, en el modo que pregunta, ayuda, digamos, a que realmente sea una construcción y no deja ver la entrevistadora sus preconceptos acerca de esta temática. Sí, en una parte del texto habla justamente de esa perspectiva constructivista de las entrevistas, y yo creo que este es un ejemplo de entrevista que se adapta a toda esa descripción que hacen de la perspectiva constructivista, esto de intervenir, esas intervenciones cortas, el tipo de lenguaje que se maneja. Yo creo que apunta toda la entrevista a esa perspectiva constructivista en la que habla el texto. Muy bien. Y me parece que está muy bien. Yo agregaría algo más, que es el hecho de ser vaquiano, es decir, que me parece que es un poquito desde el punto de vista operativo como lo difícil, ¿no? En el sentido de ir acompañando, de ir guiando y a la vez ir dejándose llevar por el entrevistado, ¿no? Es decir, yo tengo es decir, como decía recién Agustina, bueno, yo tengo una serie de temas que voy de lo más general a lo más particular, ¿sí? Y voy pensando en los temas que quiero preguntar, pero a la vez voy acompañando al entrevistado en los caminos que él sigue, ¿no? Es decir, la entrevista tiene una serie de temas tiene una hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, nosotros la llamamos una guía de entrevista, pero a la vez habíamos hablado la vez pasada de herramientas flexibles, en el sentido que en esa hoja de ruta es muy importante considerar el acompañar al entrevistado en sus propios caminos, ¿no? Y un poco la tensión que uno maneja como entrevistador es esa permanentemente, ¿no? Es decir, cómo ir acompañando para ver cuáles son los temas que nos traen los entrevistados y a la vez ir recorriendo los temas que uno piensa que tiene que ir recorriendo y tocando a lo largo de la entrevista. Adri, acá Valentina posteó en el chat, espera que se me corrió justo, algo en términos que ya se dijo antes, pero lo escribió lindo, por eso lo quería leer. Dice, siguiéndolo y confiando que en algún momento llegará al punto de interés sin interrumpir y mostrándose interesado, sin hacer la pregunta directa, ¿qué es lo que llevó a elegir la cirugía en vez de la radiación? Y este chat me había gustado, dice, se disculpó que no tenía internet, dice, como dijo Ariana, el entrevistador adopta la posición
de atención flotante y de hombre invisible, confiando en lo que le cuenta el entrevistado. Bueno, acá podríamos poner mujer invisible, porque era una entrevistadora, pero bueno, está bueno el concepto. Y como está muy bien. Sí, y Ariana por ahí, en el grupo de Ariana también hablaban de escucha activa, ¿no? Es decir, que me acordé ahora cuando vos dijiste, también además, atención flotante y escucha activa, ¿no? Que son un poquito las dos cuestiones. Y por ahí las preguntas más precisas, más cuando uno ya le parece que se quedó con alguna cuestión en particular, las deja para el final. Es decir, las palabras, es decir, uno empieza a utilizar las propias palabras para ponerlas en cuestión, para ver qué pasa con esas palabras, recién al final de la entrevista, ¿no? Es decir, uno reserva esas preguntas, como dice, che, no está hablando de cáncer, pero nunca lo habrá pensado, ni siquiera sabrá que tuvo cáncer, por ejemplo, ¿no? O ni siquiera puede mencionar bien la palabra histerectomía, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones uno las puede utilizar al final. Pero Sí. yo alguna vez escuché hablar de histerectomía, algo así te hicieron, algo así fue tu operación, no sé, si me ocurre alguna pregunta. Es decir, las palabras técnicas, por decirlo de alguna manera, las palabras propias del entrevistado, cuando uno las necesita introducirlas, se introduce recién al final de la entrevista. Bien. ¿Alguna pregunta? Perdón, como sí, pensaba que también esto, en relación con lo que decías, Adri, como las preguntas que para quienes se entrevistan son las más significativas, también es algo que se va construyendo en el transcurso de esa entrevista, ¿no? Entonces también creo que en el grupo surgió esta idea de empatía, ¿no? Como se construye la empatía y la posibilidad de una pregunta más significativa puede aparecer al final, ¿no? Después de que hay un poco más de confianza, ¿no? Más allá de que en 40 minutos no se puede generar un vínculo tan fuerte, pero sí hay una construcción de mayor confianza y que te habilita esto, ¿no? A otras preguntas, a indagar en otras cuestiones. Una vez que ya se está conociendo cómo se verbaliza la otra persona, cuál es el lenguaje, bueno, ahí pueden aparecer otras cositas, ¿no? Y eso está bueno tenerlo en cuenta para futuras entrevistas que se hagan. Perfecto. Sí, completamente de acuerdo. Bueno. Una cosa que mientras hablaba Aye estaba pensando, cuando ella hablaba de la confianza, que por ahí es un tema que nosotros no traemos en esta clase, porque uno la piensa en términos de la entrevista, pero que sí lo toma el texto de Rosana Huber, si leyeron el capítulo entero, es que las entrevistas se insertan en un proceso de investigación, y que también depende de cómo vamos a hacer esa entrevista en relación a ese proceso de investigación. Es decir, no es lo mismo si yo voy a hacer toda una investigación con entrevistas, donde cada entrevistada es independiente una de la otra, ¿sí? Y entonces posiblemente yo utilice las primeras entrevistas para hacer un relevamiento más general de esto que estamos hablando, de conocer cuáles son los lenguajes que utilizan los y las entrevistadas, de qué palabras puedo hablar, en qué términos puedo hablar, ¿sí? Y a medida que transcurren las investigaciones con distintos entrevistados, por ahí voy focalizando los temas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado que la investigación cualitativa es iterativa, y que yo puedo ir muestrando y ajustando la guía de entrevistas a lo largo de todo el proceso de investigación? Que no es lo mismo que yo, por ejemplo, es que es un poco lo que hace Rosana Huber. Rosana Huber hace trabajo de campo etnográfico y posiblemente ella conoce a los entrevistados de antes. ¿Se acuerdan cuando leímos la vez pasada el Shouting and Providing? ¿Sí? Que ellos decían que habían conocido a los entrevistados en estos lugares, en estos centros comunitarios. Posiblemente el entrevistador haya conversado antes con el entrevistado, por lo menos lo haya invitado a participar de la entrevista, ¿sí? Entonces, la situación de confianza se establece en distintos tipos de términos. No son iguales las entrevistas según el tipo de proceso de investigación, ¿no? Digamos, las cosas que uno puede hacer o la manera en la cual va diseñando esa entrevista
depende también del proceso de la entrevista. No sé, por ejemplo, la gente que trabaja en marketing, que contrata a una empresa que contrata entrevistadoras, que contrata entrevistados y entrevistadas, es decir, les paga, bueno, por ahí uno no tiene ese proceso donde hay una etapa más general y una etapa más focalizada, y son todas, hacen todos en la misma semana o en el mismo mes, y entonces son todas las entrevistas iguales, y entonces uno efectivamente a lo largo de esa entrevista es donde tengo que garantizar lograr esa confianza de la que hablaba ayer, que no es lo mismo si yo tengo la posibilidad de conocer a los entrevistados o ir incorporando a distintos entrevistados a lo largo del proceso de investigación, ¿no? Así que también el diseño de la investigación condiciona la manera en la cual uno va a abordar una entrevista. Bien. Hasta acá está bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bienvenidos a los comentarios, nos ahorran mucho la explicación siguiente porque nos permiten acortarla, porque ya me están contando todo lo que va en el PPT, así que más que bienvenido cualquier comentario. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación, las vamos a presentar, vamos a compartir la pantalla y vamos a comentar. Les quería hacer un comentario, no sé si ustedes, yo hace un ratito actualicé la presentación que estaba en el campus, lo único que cambié fue la actividad final, porque la actividad final no es la misma que la que estaba, pero todo el resto es igual. Si llegan a ver las diapositivas en distintos órdenes, porque le cambié el orden creo que de 1 o 2 diapositivas, pero la presentación es la misma esencialmente. Bien. ¿Dónde está? Por favor, díganme, ¿se ve bien? Sí, Sí, sí. se ve. Vale. Sí. Si no se escucha cualquier cosa, por favor, díganmelo. Entonces, bueno, esto es un poquito para repasar lo que vimos la vez pasada, que cuando hablamos de entrevistas en profundidad, estamos hablando de un dispositivo, de una técnica de recolección de datos que uno la puede incorporar dentro de distintos diseños de investigación, ¿no? Es decir, las entrevistas uno las puede tener tanto en un estudio etnográfico como un estudio que uno basado en teoría fundamentada, como vimos la vez pasada en los estudios fenomenológicos, no en los grupos focales. Sí se puede utilizar en algún tipo de diseño de análisis del discurso, sí en los diseños narrativos y por supuesto que sí en la investigación acción participativa. Habíamos dicho también que la investigación cualitativa es una investigación flexible, ¿sí? Y entonces la entrevista se introduce dentro de ese concepto, de manera que el investigador va organizando de manera estratégica, pragmática y autorreflexiva la manera en la cual utiliza y aplica los instrumentos de recolección de datos. En ese sentido tiene mucho sentido hablar de cómo uno va pensando flexiblemente el uso de la o las entrevistas a lo largo de un proceso de investigación. Bueno, esto. Habíamos dicho, bueno, repasado que las técnicas cualitativas eran técnicas de conversación, las entrevistas se ubican dentro de lo que se llaman las técnicas de conversación, que comparten junto con los grupos focales y también con las historias de vida, que son también entrevistas abiertas, pero son entrevistas abiertas mucho más largas, son más bien propias de la investigación de tipo narrativo. A veces hay investigaciones que se basan en historias de vida, por ejemplo, cuando uno quiere conocer algún determinado fenómeno y considera que hay algún actor social que nos puede dar cuenta de ese fenómeno, ¿sí? Uno puede hacer toda una investigación basada en la narración de una persona, no sé, pienso en Mario Cafiero,
hablando de la historia del peronismo, ¿no? Es decir, una persona que ha hecho un recorrido enorme y bueno, y uno quiere conocer un fenómeno a través de la historia de vida de una persona, entonces una historia de vida puede ser una biografía, una entrevista que uno tenga durante varios días, por ejemplo, ¿no? Y también son entrevistas muy abiertas. Las podemos, habíamos hablado de otros tipos de técnicas como la observación participante, que básicamente proviene de etnografía y se inserta específicamente en este tipo de diseños, y también el análisis de documento, que puede ser análisis de material impreso o audiovisual. Esto a modo de refrescar un poco las técnicas cualitativas. Entonces, ¿cómo hacemos un diseño de investigación basado en entrevistas? En primer lugar, una vez que nosotros ya definimos que nuestro proyecto de investigación va a utilizar entrevistas o va a estar basado en entrevistas, depende de cómo uno lo piense, la primera cuestión es delimitar el campo, es decir, cuál va a ser el espacio de tiempo y persona que vamos a contactar, y tenemos que seleccionar a los informantes, es decir, a los potenciales entrevistados, entrevistadas. Luego hacemos o en paralelo, mejor dicho, hacemos el diseño de las entrevistas. Un poco, tal vez lo hemos visto recién, o ustedes lo pudieron percibir, cuando hablamos de diseño de entrevista, hablamos de la hoja de ruta, hablamos de los temas, los tópicos, las dimensiones, son todos sinónimos que vamos a ir tocando, que vamos a ir queriendo relevar en las entrevistas, y también forma parte del diseño de la entrevista esto que ustedes acaban de decir, establecer el contexto, es decir, en qué lugar, en qué espacio, de qué manera voy a convocar a la gente, porque como ustedes bien pudieron ver, tanto el contexto como el perfil de la persona que entrevista va a determinar esa información que yo voy a recolectar. Por lo tanto, dentro del diseño de las entrevistas está tanto el diseñar a quiénes voy a entrevistar, como diseñar de qué manera, en qué contexto los voy a entrevistar, como diseñar qué preguntas voy a hacer para entrevistar. Luego se realizan las entrevistas tradicionalmente se graban, se audiograban, es menos común filmarlas. Ahora que nosotros hacemos entrevistas vía WhatsApp o vía Zoom, por ahí podríamos filmarlas. Luego ese material se desgraba en forma textual, ¿sí? Ustedes no sé si pudieron percibir en la entrevista que se estaba desgrabando tal cual, utilizando las palabras tanto del entrevistado como de la entrevistada, de la entrevistadora como de la entrevistada, y ese conjunto de desgrabaciones va a ser luego el corpus del análisis. Nosotros con lo que vamos a trabajar son con las desgrabaciones textuales de las entrevistas. Eso es lo que vamos a analizar. El análisis es un proceso que luego vamos a ver acá en el curso, que se llama de codificación. Hay distintas formas de codificar. Nosotros vamos a utilizar acá en el curso vamos a ver una manera de codificar las entrevistas. Y luego finalmente, como siempre, la redacción del texto, del informe. Como comentamos recién, en la característica de la investigación cualitativa, pero especialmente la característica de la entrevista, es que el investigador es el instrumento de recolección de datos, ¿sí? Por un lado, porque mediante determinadas técnicas, los tipos de preguntas, vamos a generar determinados tipos de respuestas en los participantes. Segundo, porque la manera en que lo hagamos van a determinar el tipo de respuestas. Pero por otro lado, porque la presencia y el rol del investigador, el perfil del investigador, es el que genera un determinado tipo de entrevista. Como decía Celeste, en la entrevista que hicimos respecto de las cirugías de cáncer de cuello de útero, el hecho de que las entrevistadoras éramos todas mujeres de una determinada edad, en la cual podíamos, o habíamos estado en etapa reproductiva, o podíamos estar en etapa reproductiva, pero también, como contaba, creo que era Anita, era también, si somos del hospital italiano, si justamente el médico que nos operó era del hospital italiano y la persona que nos entrevista era del hospital italiano, seguramente el lazo que crea con el participante es diferente y por lo tanto los datos que se recolectan son distintos. Entonces, en todo este sentido es que nosotros decimos que el investigador es el instrumento de recolección de datos, porque es
a través del investigador, en el cual se configuran y se da forma a los datos que nosotros vamos a recolectar. Les pido por favor que cualquier pregunta que me quieran hacer me interrumpan con confianza y hagan sus comentarios. Entonces, nosotros podemos decir que una entrevista cualitativa es un encuentro cara a cara entre el investigador, la investigadora y los o las informantes, que tiene como sentido comprender las perspectivas que tienen los informantes sobre el tema que estamos indagando, ¿no? Es una interacción verbal constituida por preguntas y respuestas orientadas hacia una temática específica. Está orientada hacia una temática específica y lo hacemos a través de una herramienta flexible y abierta. A la vez, como ustedes estuvieron mencionando, es una relación social, ¿sí? Es una relación social y la entrevista está marcada por esa naturaleza que es una relación social. Como acabamos de decir, en este trabajo de campo se pone en juego la subjetividad y la perspectiva del investigador como miembro de la cultura, la subjetividad y la perspectiva del investigador o la investigadora como miembro de la comunidad científica, y también la subjetividad de las poblaciones que se están estudiando. Por eso es que Rosana Huber y Briggs hablan que la entrevista la llaman como una construcción cooperativa. ¿Sí? Los informantes tienen una comunicación cotidiana, tienen una realidad cotidiana que de golpe se ve interrumpida en el flujo de su vida a través de una entrevista, en el cual se establecen determinadas normas de comunicación. Entonces, lo que dice Briggs es que el peligro es que si las normas del entrevistado y de la entrevistadora, del entrevistado y del entrevistador, o de la entrevistada y la entrevistadora son muy diferentes entre sí, se impongan las normas comunicativas de la persona que está entrevistando. Entonces, de alguna manera, el trabajo, como ustedes bien dijeron, el trabajo del entrevistador o la entrevistadora es conocer el repertorio comunicativo y metacomunicativo de los y las informantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los entrevistados son capaces de hablar acerca de las suposiciones implícitas de las preguntas de los investigadores. Es decir, los entrevistados y las entrevistadas interpretan de alguna manera el mensaje que nosotros damos como entrevistadora y lo codifican. Es decir, nosotros tenemos que tener un cuidado al momento de la entrevista para utilizar algún tipo de lenguaje, algún tipo de norma comunicativa que pueda poner en juego los significados, las perspectivas de los propios o las propias entrevistadas. Es decir, lo que dice Briggs, que es uno de los teóricos de las entrevistas, como pueden ver, es que las entrevistas son en realidad ejemplos de metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que son enunciados, nosotros obtenemos enunciados, obtenemos una grabación, una desgrabación, ¿sí? Que en realidad de lo que está hablando es de cómo se establece la relación de comunicación entre entrevistados y entrevistadores, ¿sí? Entonces, el desafío nuestro como entrevistadores es comprender cómo funcionan esas reglas comunicativas, porque esas reglas comunicativas son las que nos están hablando del universo de significados de los y las entrevistadas. Esto parece medio un chino y parece medio un trabalenguas, pero en realidad de lo que está hablando es que nosotros nos comunicamos, habitualmente, como nos estamos comunicando ahora en esta relación, lo que nosotros vamos a obtener es una grabación de esa relación, de esos textos que se intercambian, y que esos textos que se intercambian de lo que están hablando es de la relación de comunicación entre el entrevistado y entre los y las entrevistados, los y las entrevistadoras. Y que el trabajo es justamente entender cómo se establecen esas reglas de comunicación. Perdón, me dice Ayelén que está sin señal. Esto es lo que se llama, a esto se lo conoce como, lo que luego vamos a ver como la reflexividad de la entrevista. Es decir, es cómo nosotros podemos luego
entender cuáles son los marcos interpretativos de nosotros como investigadores y de las personas que investigamos. Porque en realidad entender el universo de sentido es entender esos marcos interpretativos, ¿no? Por eso se dice que el trabajo de campo es un proceso de interacción entre reflexividades, entre cómo nosotros establecemos nuestros marcos interpretativos y cómo los establecen los entrevistados. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Bien. Entonces vamos a pasar a temas un poquito más prácticos. Las entrevistas en profundidad las clasificamos en semiestructuradas y abiertas, o completamente abiertas. Las semiestructuradas son como ejemplo de entrevista, es la que tuvimos acá como ejemplo, donde nosotros como entrevistados planteamos una serie, a través de la guía de entrevistas, planteamos una serie de tópicos que nos proponemos tocar a lo largo de la entrevista. A la vez es un tipo de entrevista, la entrevista semiestructurada, en la cual el entrevistador o la entrevistadora, debido al flujo de la entrevista y a la interacción que existe, puede introducir otros tópicos, puede introducir otros temas, profundizar sobre determinados aspectos y preguntar menos o más de lo que se había propuesto inicialmente. Es decir, que no todas las preguntas que uno va a formular en el transcurso de una entrevista semiestructurada están formuladas de antemano. Las preguntas abiertas las entrevistas abiertas tienen más que ver con lo que les decía antes, las historias de vida. Son entrevistas en las cuales uno siempre tiene preguntas de investigación, uno siempre tiene tópicos o dimensiones que quiere recorrer, pero la entrevista abierta se deja mucho más librada la entrevista al recorrido que haga él o la entrevistada. Entonces, estas entrevistas abiertas se llaman entrevistas no directivas. El desafío nuestro es familiarizarnos con los modos de pensar y con el lenguaje de los informantes. Por lo tanto, necesitamos inicialmente, con las primeras entrevistas, generar un marco de referencia y de términos que son significativos para poder luego utilizarlos en las siguientes entrevistas. A través de estos términos nosotros nos proponemos distinguir lo relevante de las cuestiones relevantes de las cuestiones secundarias, es decir, nos interesa descubrir cuáles son las preguntas y las cuestiones que son significativas según el universo cultural de los entrevistados. Y el otro esfuerzo que nosotros hacemos durante la entrevista es distinguir nuestras propias categorías de las categorías de los entrevistados. Como ustedes dijeron, hay un cuidado muy grande en el lenguaje que nosotros utilizamos para no sesgar, para no influenciar con esos y generar determinadas respuestas en las personas que estamos entrevistando. También, como ustedes lo mencionaron, o al menos lo mencionaron en el grupo que yo estaba hablando, que yo estaba trabajando, hay una diferencia fundamental entre las entrevistas clínicas y las entrevistas cualitativas. Las entrevistas clínicas son entrevistas que están orientadas a un algoritmo donde el médico o el profesional está tratando de hacer que las respuestas de la persona que está entrevistando encajen dentro de las categorías previas que tiene el médico, ¿sí? Es decir, es un tipo es lo que ustedes comentaban recién, una anamnesis, ¿sí? Voy haciendo preguntas que me van orientando por sí o por no a si las respuestas de la persona que estoy entrevistando coinciden o no con mis categorías, con mis diagnósticos. En cambio, el objetivo de la entrevista cualitativa es justamente lo contrario, es descubrir las categorías nativas, descubrir las categorías, tratar de encontrar las categorías propias del universo de las personas que estamos entrevistando. Muchas de esas categorías nosotros las sospechamos de antemano, pero también estamos buscando, como dijimos la vez pasada, aquellas categorías que nosotros no conocemos. O estamos buscando también identificar determinados rasgos de las categorías que nosotros sabemos cuáles son, pero que son las cuales queremos profundizar. Esto un poquito más de lo mismo, supone respetar los temas que van introduciendo las personas que estamos entrevistando. Estamos dejando que las personas que entrevistamos introduzcan
nuevos temas o sus propios temas y sus conceptos desde sus propias perspectivas. Por lo tanto, una cosa que nosotros hacemos es controlar nuestras preguntas. Como ustedes dijeron, las preguntas son chiquitas, son mínimas, tratamos de hablar poco, ¿sí? Las nuevas preguntas que formulamos, ustedes mismos lo dijeron, es un poquito en base a las preguntas o a las palabras que está utilizando el informante. Es lo que dice Briggs. Nosotros reconocemos el repertorio metacomunicativo de nuestro informante y trabajamos con ese repertorio para introducir nuevas preguntas, y como dice acá, transformamos las respuestas en nuevas preguntas. Es decir, tomamos las palabras de los entrevistados para formular nuestras preguntas. Y siempre tratamos de no hablar en términos teóricos, de no usar nuestros términos, ¿sí? Sino que tratamos de aprender a preguntar en función de los patrones de comunicación del grupo que estamos investigando. Por eso el investigador estamos atentos a los indicios que nos proveen nuestros informantes, ¿sí? Para eso tratamos de generar un ambiente que favorezca la expresión de los entrevistados, buscamos tanto un ambiente físico, un espacio que les resulte cómodo. Por ejemplo, si vamos a entrevistar en un consultorio porque no tenemos dónde entrevistarlo, el entrevistador no se pone de un lado del escritorio y el entrevistado en el lugar del escritorio donde están los pacientes. Es decir, como ustedes dijeron, tratamos de generar un espacio que sea simétrico. Si somos médicos, no nos ponemos guardapolvo para entrevistar a las personas, es decir, tratamos de buscar algo que de alguna manera genere un espacio simétrico, sabiendo siempre que nosotros como entrevistadores estamos generando este dispositivo. Nosotros utilizamos una postura reflexiva y por supuesto tratamos de minimizar nuestra influencia sobre los participantes y también tratar de minimizar la influencia del ambiente sobre los participantes. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso en general entrevistamos a la gente en el hospital por un tema de practicidad, aunque reconocemos que no es lo mejor, porque así como comentaban que, bueno, que realmente la entrevistada que estaba en Paraná sabía que nuestra compañera era del hospital italiano, decía, bueno, eso es algo que evidentemente condicionó la entrevista. De la misma manera, el ambiente hospitalario condiciona la entrevista, el guardapolvo que usa un médico condiciona la entrevista. Todos esos son elementos que nosotros tratamos de alguna manera de ir suavizando. Bueno, como ustedes dijeron, los recursos para esta no directividad es la atención flotante, es decir, tratando de no privilegiar, de no establecer nosotros los acentos en la conversación, tratar de permitir en toda la mayor medida posible la asociación libre del informante, si nos vamos, como decía Rosana Buber, nos vamos dejando guiar por el informante, y lo que se llama categorización diferida, que es esto que yo decía, que cuando nosotros necesitamos preguntar por una categoría nuestra específica, lo hacemos al finalizar la entrevista. Es en el momento en el cual utilizamos nuestras propias categorías. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, la entrevista tiene una estructura en general, como ustedes mismos lo pudieron identificar, tiene una instancia primero de presentación y de apertura, que es terriblemente importante porque es el momento en el cual los o las entrevistadas entienden la propuesta comunicativa que le estamos haciendo. Dentro de esa comprensión de la propuesta comunicativa, yo estaba pensando lo que decía, ay, no me acuerdo el nombre, lo que decía Nadia, creo que era Nadia la que lo decía, que decía, tal vez hubiera sido bueno que la entrevistada no supiera que nosotros éramos del hospital italiano, ¿no? Bueno, eso tiene bastantes problemas, ¿sí? Por de pronto un problema ético, primero que nada. Es decir, la información que nosotros utilizamos podríamos compartirla con los profesionales y nosotros no deberíamos hacer una entrevista si una persona no está dispuesta a que nosotros compartamos la información con aquellas personas con las que las vamos a compartir. Es una cuestión ética. Por otro lado, es como yo les decía antes, no hay, es decir, la entrevista es una construcción cooperativa
siempre tiene nuestras marcas. Si no es la marca del hospital, será, como decía Celeste, nuestra marca de género, o si entrevistamos a adolescentes, será nuestra marca de edad, porque somos más grandes. Entonces, todas aquellas cuestiones que hacen al condicionante de la entrevista son aquellas cuestiones que nosotros debemos trabajar al momento del análisis y al momento de la reflexividad. Es decir, como dice Briggs, una entrevista es una construcción cooperativa. Esa comunicación que nosotros establecemos, esa desgrabación de lo que nos está hablando, es de cómo se estableció esa comunicación, cómo dos universos culturales se pusieron en relación y producen determinado texto. Entender el universo de los entrevistados es entender ese proceso, es entender cómo esa persona se puso en contacto con nosotros y generó, en ese conjunto se generó determinada respuesta. Entonces no tiene ni sentido que nosotros le ocultemos que somos del hospital italiano, ¿no? Sino que eso lo debemos trabajar, por un lado en el análisis y por otro lado en el diseño de la entrevista. En el diseño de la entrevista en sí. Nos ha pasado en el grupo anterior, en el grupo de la Cohorte 2020, que nosotros armamos un proyecto para investigar cómo las familias con niños en edad escolar vivieron la primera etapa de la pandemia. ¿Sí? Y ocurrió, cada uno de los grupos de alumnos, igual que van a hacer ustedes, elegían un entrevistado y, oh sorpresa, ahora estamos en el momento del análisis, una compañera dice, uy, pero ¿saben lo que nos damos cuenta? Todas las personas que entrevistamos son todas mujeres. Dentro de las consignas no estaba que teníamos que elegir mujeres. La idea era elegir cómo los padres y las madres de niños en edad escolar de Ciudad de Buenos Aires vivieron la pandemia, vivieron el aislamiento en pandemia. Entonces ella decía, bueno, ¿cómo fíjense en lo que estaban pensando en el análisis, nuestro propio universo cultural nos hizo buscar mujeres porque nosotros suponemos que son las mujeres las que efectivamente son las que transcurrieron la vida cotidiana con los niños, las que nos pueden informar. Y eso es nuestro propio condicionamiento de género. Ahora dice, bueno, para la próxima vez tenemos que buscar a propósito a los padres, para ver cómo los padres nos cuentan a nosotros, que obviamente los entrevistados eran como ustedes, ¿no? Había varones y mujeres, ¿no? Porque la otra corte de la maestría y de todo. Bueno, cómo de alguna manera dan cuenta de esa vida cotidiana con los niños, que seguramente sería diferente. Es decir, que en este caso nos estaría faltando una segunda etapa de la investigación, ¿no? Es decir, nos faltaría investigar y buscar a propósito a los padres. Pero lo interesante es cómo el propio sesgo que tenemos nosotros nos hizo buscar mujeres como entrevistadas. Entonces, todo esto de alguna manera se pone en juego en el momento de la apertura, ¿no? Si cuando uno se presenta, ¿sí? Cuando uno le explica a la persona las condiciones de la entrevista, ¿no? Luego hay un momento de orientación en el cual nosotros explicamos, sobre todo planteamos el uso del grabador, ¿sí? Pedimos permiso para grabar, es decir, si bien seguramente ya se lo mencionamos, hay que volver a aclararlo. En el hospital, en todos los hospitales piden consentimiento informado, en los consentimientos informados figura el uso del grabador, pero aún así hay gente que uno la entrevista y en el momento de la entrevista dice, no, yo no quiero que me grabes, y nosotros obviamente apagamos el grabador, tanto si hacemos la entrevista presencial o si estamos en forma virtual también lo apagamos, y lo que hacemos es, luego de finalizada la entrevista, hacemos como un registro narrativo de esa entrevista, de memoria. Bien, luego desplegamos las preguntas nodales, aquellas que son de los temas que estamos seguros que queremos indagar, luego hacemos una conclusión y en ese momento introducimos las preguntas que nos quedaron dando vuelta, ¿sí? Es el momento en el cual introducimos nuestros propios códigos o también ponemos en juego los códigos de los entrevistados y bueno, luego finalmente terminamos, agradecemos, evaluamos, etc. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta que me surgió una duda? Sí, en el caso de que pasa eso de que una persona no quiere que la grabes y tenés que o tomar nota o anotar después de memoria después de que terminó la entrevista, y después el resto de las entrevistas que hiciste son grabadas y las desgrabás.
¿se deja anotado en algún lado que esa entrevista en particular, el registro fue de otra manera? ¿Cómo se hace En realidad hay una característica de la investigación cualitativa que es completamente diferente a la investigación cuantitativa, es que todo lo que vos vas recolectando a lo largo de la investigación te sirve para el análisis. ¿Sí? Por ejemplo, todo el proceso de llamar a los entrevistados. ¿Sí? Suponete, vos tenés que hacer encuestas, ¿no? Todo el proceso en el cual vos llamás al entrevistado para preguntarle si quiere ser encuestado o no, es algo que uno no utiliza en ningún momento en el análisis de una encuesta, ¿no? En cambio, en una investigación cualitativa, si uno tiene tiempo y tiene posibilidades técnicas, es decir, tiene un equipo bastante grande, en realidad, durante el momento en el cual uno contacta al entrevistado, tiene un montón de información, muchísima información. Y que además es una información absolutamente desestructurada, porque lo que yo charlo con uno tiene nada que ver con lo que charlo con el otro. Es decir, no es una información que uno va a utilizar para comparar una a otra, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo lo pongo dentro del análisis, después me sirve me profundiza algún punto, me aclara algún punto, me hace ver una relación. Entonces, de la misma manera, con mucha más razón, puedo utilizar toda la narración textual de una entrevista, ¿no? Es decir, tengo el registro porque cuando las veo desgrabadas son totalmente distintas. Es decir, cuando las vuelvo a leer, no es lo mismo una desgrabación textual, es totalmente diferente, pero igualmente útil. Así que sí, más bien que sí, pero no solo eso, sino que todo. Tal es así que una de las dificultades de la investigación cualitativa es la cantidad de información que vas recolectando durante todo el proceso de investigación, ¿no? Que a veces es demasiado. Gracias. No, por favor. Entonces, si vamos a lo práctico, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, sobre todo si nosotros no estamos acostumbrados a hacer entrevistas, cuando armamos una entrevista? La primera cuestión es que tendemos a usar preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre, pero, no sé, en la entrevista, en la investigación que les contaba recién, que hizo la corte anterior sobre la vivencia de los pacientes con COVID, yo le podría haber preguntado, ¿los dos padres vivieron todos juntos durante la pandemia? La gente ahí me dice sí o no, y me resulta muy difícil seguir adelante. ¿Sí? Las preguntas que se contestan por sí o no son un problema. Primero, porque son mis propias categorías, y segundo, porque luego me cuesta mucho repreguntar. Entonces, en lugar de preguntas que se contesten por sí o por no, uno siempre tiene que preguntar en preguntas que lleven a un relato, a una descripción. Contame de qué manera, cómo fue. ¿Me podés describir la situación? Es decir, tratar de evitar en la medida de lo posible las preguntas que se contestan por sí o no, porque en general me llevan a un callejón sin salida. Bueno, preguntas retóricas que confirman lo que uno ya sabe tampoco. Esta pregunta, ¿dónde y cuándo son discriminados los pacientes bolivianos? Bueno, es medio una parodia. Uno nunca utilizaría la palabra discriminado en el contexto de una entrevista cualitativa, ¿no? Porque estaría claramente introduciendo nuestras propias categorías. No utilizar preguntas pedagógicas, es decir, donde yo estoy explicando o yo estoy dando un ejemplo. No utilizar preguntas tautológicas, es decir, donde estoy repitiendo, ni sociocéntricas, es decir, que están hablando desde una determinada posición cultural. ¿Cuáles preguntas puedo utilizar? Preguntas descriptivas siempre. La pregunta más fácil es la que nosotros sobre todo utilizamos siempre cuando empezamos una entrevista. ¿Me podés contar cómo fue la historia? No sé, ¿cómo fue que comenzó? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que vos supiste sobre este tema? ¿Cómo fue que llegaste al hospital? Esta es nuestra pregunta, nuestro caballito de batalla, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cómo fue que llegaste vos al hospital? ¿Cómo fue tu experiencia de vivir? Contame, describime cómo se vivía esta situación.
por ejemplo, si yo quiero saber si durante la pandemia vivía el papá, la mamá y los hijos, contame cómo fue la situación de la familia, cómo fue la experiencia de la familia durante la primera etapa, no sé, durante el mes de abril de 2020. La otra, también lo que uno puede utilizar es pedir que te den ejemplos, ¿no? Es decir, si vos me tenés que describir un día en la pandemia, ¿cómo me lo escribirías? ¿Sí? O también, ¿no? Más específica, contame cómo es un día hoy en la guardia, contame cómo es un día típico. ¿Sí? Es decir, siempre uno busca preguntas descriptivas. La cuestión es cuando uno tiene que repreguntar, cuando uno hay algo que no entiende, cuando uno hay algo que necesita profundizar, ¿no? Se pueden utilizar preguntas de tipo anzuelo, ¿sí? Me comentaron que iba a ocurrir tal cosa, o ¿cómo fue? ¿Tuviste esta experiencia vos? Preguntas de tipo abogado del diablo, preguntas hipotéticas. ¿Cómo te imaginás que sería supongamos, no sé, en esta entrevista que hicimos en esta investigación de operación de cáncer de cuello de útero, tengo la impresión de que las pacientes no se quedaron conformes con la cirugía, ¿no? O tuvieron algún problema. Bueno, le puedo preguntar, bueno, pero ¿cómo te imaginás, cómo vos te imaginás que sería una relación con un cirujano ideal? Si vos tenés que describirme en tus términos cómo sería una buena relación con el cirujano. O bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre dos, no sé, en este caso, entre la terapia intensiva abierta y la terapia intensiva cerrada? Por ejemplo, yo le podría haber preguntado, ¿cómo me podés describir la diferencia? ¿Cómo dirías vos que te explicó la cirugía el primer médico? ¿Cómo te explicó la cirugía el segundo profesional? No sé si yo percibo que, bueno, en este caso, en esta entrevista parecía clara el disgusto de esta mujer con el primer profesional, ¿no? Pero si yo hubiera querido que ella en sus palabras me precise qué era de esto que realmente le había causado tanto mal, ¿no? O tanto disgusto. Entonces, una cuestión es el armado de la guía de preguntas, ¿no? Bueno, primero hay que seleccionar los informantes, tengo que pensar cuáles son los núcleos de indagación que uno quiere relevar, es lo que vamos a llamar las dimensiones. Podemos hacer una lluvia de preguntas, ¿sí? Y luego pensamos cuáles son las preguntas de apertura, es decir, las más generales, y luego las preguntas que son más específicas sobre las cuales queremos profundizar. Bueno. Perdón, pero me está escribiendo Ayelen, me describe si puede entrar o no. Entonces, una cosa muy importante, como dijimos, es el contexto de la entrevista. Explicamos que el contexto de la entrevista es parte del proceso de construcción de la información. Ese contexto lo podemos pensar en dos sentidos. Por un lado, cómo el contexto y la figura del entrevistador o la entrevistadora está generando un determinado dispositivo de entrevista, es decir, dijimos si es mujer o si es hombre, si es profesional o no es profesional, cuál es del hospital italiano, es decir, cuál es el contexto que circunscribe política, económica y culturalmente al entrevistador y al contexto en el cual estamos entrevistando. Y luego hay un contexto específico, restringido, que es cómo ese lugar que estamos eligiendo, cómo ese espacio de entrevistas está generando un determinado tipo de entrevista. En ese sentido es donde decimos que es decir, las características del nivel ampliado nosotros no las podemos eliminar, sino que las podemos utilizar para analizar la entrevista, analizar la investigación. Sí podemos intentar que la situación, contexto restringido, sea un contexto más simétrico. Cuando todos hacemos entrevistas ¿cómo se llama? Como las vamos a hacer nosotros, que son entrevistas en forma virtual, que como ustedes se imaginan, hace un tiempo nunca hubiéramos hecho entrevistas virtuales, pero
a partir de la pandemia empezamos a utilizar las preguntas virtuales como dispositivo, es decir, a principio del año pasado las utilizamos como salida de emergencia, pero luego nos dimos cuenta que es un dispositivo válido para investigación, que es un dispositivo válido, entre otras cosas, porque es un dispositivo más simétrico que el que utilizábamos antes, es decir, es más simétrico, es menos intrusivo que una persona pueda hablar desde su casa, desde su espacio, que respecto si está hablando desde, si lo hacemos venir al hospital, por ejemplo, muchas veces por un tema de factibilidad y por un tema de seguridad, a la gente no le gusta que uno vaya a la casa, pero el hospital pone, como dijimos antes, un determinado contexto. Las entrevistas en forma virtual tienen la desventaja de que se requiere entrevistados que tengan las competencias culturales para utilizar el WhatsApp, el video por WhatsApp, el Meet, el Zoom, pero a la vez, una vez que eso está garantizado, dan un contexto más simétrico, más neutral. Y bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta: no cansar a los informantes, grabar la entrevista con el consentimiento previo. Se puede hacer entrevistas en bares, en lugares, pero tenemos que tener cuidado que luego podamos escuchar la desgrabación. Y una cosa que vamos a trabajar en la clase que viene es tomar nota del contexto y de las expresiones no verbales. Vamos a trabajar eso dentro del capítulo de registro etnográfico. Bueno, yo voy a dejar de compartir. Y bueno, les pregunto si tienen algún comentario para hacer, algo para decir. Hay varios que están escribiendo en el chat. Voy a leerlo. Bueno, es la gente que... Ahí dice algo Valentina. Era Cristina que se tuvo que ir, que nos avisó, nada más. Bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, Eugenia también se nos va. Bueno, muy bien, Adri. Bueno, para terminar, vamos a hacer una pequeña actividad que creo que es divertida. Vamos a mostrarles una entrevista. Si les vamos a pasar la vamos a mirar. Yo no sé si ustedes vamos a compartir, pero igual a ustedes les paso, porque eso en YouTube, y la idea es encontrar, si quieren podemos trabajar en grupo, vamos a trabajar en forma grupal, vamos a volver a armar los grupos, a encontrar a que cada grupo pueda identificar 3 errores en la entrevista. ¿Está bien? Así que lo primero que hacer, le voy a compartir la pantalla. Lo vemos todos juntos acá, ¿no? Primero. Sí. Dale. Espera que lo comparto. Hey, my name is Allison Jones. Pero me tienen que decir si escuchan, ¿no? Porque no sé si recién se escuchaba bien. Fíjate de ponerle subtítulos en español. Bueno. ¿Dudas? Dale. Y... I understand that you've been to several... Hey, my name is Allison Jones. I understand that you've been to several chart trainings, and I am the qualitative interviewer, and so I'm interviewing people and asking them for feedback about the training and how it went for them and all of that. So is it okay if I talk with you about that? Yes, of course. Great. So what is your name? Shay Bloomer. Okay, profession? I'm a nurse. Great. And how long have you been a nurse? I've been a nurse for 12 years. Okay. Did you enjoy the training? Yes, I did. Would you say that you enjoyed it a little bit, a medium amount, or a lot? I enjoyed it a lot. Great. Okay. And did you learn something by the training? Yes, I did. Excellent. Okay. And would you recommend it to a friend? Yes, I would. Great. Okay. So can you give me an example of something you learned? For example, some people have learned that they may think that they're not discriminating and that they're very open and respectful of everybody, but then when they actually get down to it and they go through the training and they understand that there are things that they actually do have some sort of biases in them, and they may not
known it, but then the training helps them discover it, and then just helps them be very self-reflective and that sort of thing. Do you think that maybe that's something that you learned in the training? Certainly, I think some of that was covered in the training. We also learned about taking sexual history and effectively taking a sexual history, which is a sensitive topic, and it's not something that I was trained in my professional education. We also learned about patient confidentiality and the importance of maintaining patient confidentiality in order to protect our patients. And both of those, I think, were very relevant for me. I'm sorry, can you say that last part again? I got distracted. I'm so sorry. Oh, it's okay. I believe I was talking about how we talked about the importance of patient confidentiality and maintaining confidentiality of patient records in order to protect our patients. You've been talking a lot about what you learned, and now I'd like to ask you a little bit about what you've done differently. I mean, it's one thing to say we learned something, but then it can be quite another thing to actually try to do something differently. So can you tell me anything that you may have done differently because of the training? So what I'm doing differently since the training? There must be something that you did differently. I mean, think about it, you know, anything, because you mentioned these different things that you learned about. So can you think about, you know, maybe keeping your voice softer, or spending a longer time with patients, or being more empathetic than you were before? Anything like that? Do you think any of those may be things that you did differently? Yes, I'm sure they must think that I'm more empathetic. Great. Okay. So now let's talk about the training methodology. You seem to be changing your mind. Bien. Yo creo que hasta el minuto 3 es suficiente. ¿Qué les pareció? Ella se preguntaba y se respondía. Parecía muy apurada, ¿no? Y le preguntaba muy rápido, como que le daba poco tiempo a explayarse. Y ya desde el inicio como que no le prestaba atención, y después lo terminó de confirmar con lo del celular. Calificaba todas las respuestas. Excelente, bien. O sea, como que le ponían... En un momento dijo que estaba distraída. Le dijo, sí. Además, también como que empieza diciendo lo que está buscando, y después, por ejemplo, hace muchas preguntas cerradas al principio. Hace también preguntas como pedagógicas, diciéndole, ¿podrías decir lo que ahora haces diferente? O presupone ya que la paciente está haciendo algo diferente, por ejemplo, y la paciente no encuentra respuestas por ahí porque por ahí no está haciendo nada diferente. Y también en otras preguntas anteriores también presuponía conceptos que por ahí no eran. Voy a leer lo que dice Valentina. Todo lo contrario que aprendimos a hacer bien en una entrevista cualitativa, reflexiona mucho sobre el detalle de algo distinto que nos aprendimos. Bernardo, te querés mutear porque está haciendo eco. Perdón. No pasa nada. Dice Dale, Adri, ¿estás leyendo lo que puso Valentina? Dale. Dice, todo lo contrario a lo que aprendimos que está bien hacer en una entrevista cualitativa. Direcciona mucho sobre el detalle. Espera que acá sigue. Sobre el detalle de algo distinto que haya aprendido. Le da ejemplos impresionando que busca esa respuesta. La chica se ríe como entendiendo lo que quiere que le responda. Bueno, aparte ellas después participan en una entrevista hecha bien también, porque es parte como de un curso, ¿no? Adri, esta entrevista... Y es un curso para hacer entrevistas cualitativas. Claro, entonces ellas mismas son como, hacen un role-playing de una entrevista bien hecha. Después en una le tira como un multiple choice, ¿viste? Le tira opciones. ¿Estás satisfecha? ¿Poco satisfecha? O sea, tipo, bueno, elegí esto porque estas son las opciones, ¿no? Exactamente. Sí. Todo lo contrario
de lo que puede ser justamente tratar de recabar las propias categorías de la entrevistada, ¿no? Es decir, si la entrevistada tiene alguna categoría, no la va a decir. Es decir, porque realmente también hay una cosa de la presencia, como ella, es decir, primero lo que dice, las preguntas, y segundo, cómo la avasalla, ¿no? Es decir, la forma, hasta gestualmente es como muy invasiva, digamos. Muy invasiva, exactamente. La chica está como, se va tirando para atrás, como diciendo, no me acoses, ¿no? En una situación medio acosadora, por decirlo de alguna manera. Bueno. Yo creo que llegamos hasta acá. Les comento un poco, la idea es a partir de ahí, esto con la entrevista mal hecha de este grupo, después hay una entrevista bien hecha, y que entonces en grupo, ya empezando a armar en grupo, trabajen con la entrevista bien hecha, que ahora les muestro, y que cada grupo tenemos una serie de entrevistas, de preguntas. Esperen que les comparto la pantalla, y les muestro. And so now I'm just very confused. Can you clarify for me whether you did something? Entonces, bueno, esta era la actividad de identificar errores de la entrevista. Esto es una cosa que pueden ir leyendo, que es cómo se transcriben las entrevistas. Ustedes seguramente vieron en la entrevista que tiene códigos para la desgrabación, ¿no? Que se utilizan luego para desgrabar y luego poder comprender lo que se desgrabó. Entonces, la idea es, con esta otra entrevista, que es de este mismo grupo, creo que no tengo el link. Bueno, ahí tiene el link. Yo después igual las consignas están en el PPT de la clase, igual se las volvemos a pasar por foro, y la idea es que cada grupo responda una de las siguientes preguntas, no que todos los grupos respondan todos. Esperen que lo presento para que lo vean. La idea es que un grupo piense cómo la entrevistadora va preparando a la entrevistada. Si ustedes pueden identificar al menos dos temas, dos dimensiones que se están indagando, dos conceptos, si pueden identificar qué preguntas se utilizan, qué pregunta o qué preguntas utilizan para indagar esos dos conceptos, o dos conceptos, porque lo va a hacer otro grupo, que analicen el tiempo que habla la entrevistadora y el tiempo que habla la entrevistada, es decir, que en algún fragmento calculen, bueno, si hay diferencias o no. Las palabras que utiliza la entrevistadora sobre la dimensión que quiere indagar y las palabras que no utiliza y podría utilizar. Cómo se estimula para continuar la conversación, ¿sí? Cómo se hace para confirmar, para volver a escuchar una información que no está muy clara, o cómo se hace para extraer información que la entrevistada no habla espontáneamente, que los últimos tres son en general los puntos más complejos de una entrevista. Entonces la idea es que esta actividad ustedes la posteen por foro, es decir, nuestro próximo encuentro es el día 30 de julio, así que tienen tiempo hasta ese día, vamos a poner